Normalmente en las sesiones que utilizamos para el Club del Libro, siempre, desde hace muchos años, llevamos siempre el libro con el autor. Sin embargo, en esta ocasión no ha podido ser, pero como decía Elena, tiene tanto interés en el que podamos hablar de la conciencia que decidimos, a la hora de hacer el programa nuestro de actividades, el incluir la presentación de este libro. Yo soy un poco atrevida, me refiero porque lo que voy a hacer van a ser comentarios del libro. Lógicamente, invitaros a que compréis el libro, porque si estuviera el autor, hablaría él directamente, pero de alguna forma yo voy a hablar un poco desde mi parte un poco subjetiva, desde lo que va a ser mi apreciación de lo que es el libro. Voy a hacer una mini presentación porque yo también quiero que esto, más que nada, como no está el autor delante nuestro, hagamos eso, se convierta más que nada en una tertulia en la que podamos hablar del tema de la conciencia. Hemos tenido discusiones algunos días, ¿se dice consciencia o se dice conciencia? Y entonces para eso es para lo que en principio he hecho una muy pequeña introducción, aunque sea porque creo que es muy importante las palabras que utilicemos, que las utilicemos con propiedad, ¿no? Y entonces, ayer estábamos hablando del latín y del griego, los orígenes de la palabra consciencia, y vamos a hablar, el libro se llama Conciencia, esferas de la conciencia. Entonces, del latín viene de constio o conscientia, ¿vale? La palabra tiene dos partes, cum y estio, ciencia, con conocimiento. Quiere decir que tanto consciente como consciente tienen su raíz en la misma palabra. Y del griego, me gusta mucho esta palabra en griego que dice sineidesis. También sin, que quiere decir con, y eidesis, que quiere decir conocimiento, con conocimiento de uno mismo. Creo que es muy bonito la palabra como tal. Recordemos aquello, termina el libro diciendo aquella frase que aparecía, o una de las frases que aparecía en el templo de Delfos y que decía, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Bueno, pues me he metido en la etimología, vamos, si he dicho la etimología, la Real Academia de la Lengua, ¿qué dice sobre las dos palabras? Sobre consciencia y conciencia. No las voy a decir completas porque si no sería un poco un rollo y alargar un poco más la presentación del libro. Pero según la RAE, así, bajo líneas generales, la consciencia es la capacidad del ser humano de percibir la realidad y de reconocerse en ella, mientras que la conciencia es el conocimiento moral de lo que está bien o mal en base al conocimiento de sí mismo y su capacidad para actuar sobre el entorno. En tanto una como en otra se refiere al conocimiento de mí mismo y del entorno, pero la palabra conciencia ya nos dice la Real Academia que tiene un matiz más de conocimiento del bien y del mal. O sea, que tiene una forma más moral de referirse al bien y al mal. Y entonces, bueno, pues las definiciones, consciencia, conocimiento inmediato y espontáneo que el sujeto tiene sobre sí mismo, de sus actos y reflexiones, la capacidad de los seres vivos de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella, tacatá. Psicología, dice la facultad psíquica por la que el sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. Y entonces cuando dice sinónimos y afines a conciencia, evidentemente pone conciencia, conocimiento, sentido, discernimiento, conocimiento, entendimiento, conciencia. Y la definición de conciencia, una primera, habla del conocimiento del bien y del mal, que le permite enjuiciar moralmente la realidad y a los otros. Pero luego va yendo un poquito más abajo, sentido moral o ético, conocimiento claro y reflexivo de la realidad, conciencia de la capacidad de reconocer la realidad circundante,
y la definición en psicología de las dos palabras exactamente iguales. La facultad psíquica por la que el sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. Sinónimos: consciencia, discernimiento, entendimiento, reflexión, percepción. También por ese matiz moral, ¿no? Dice moralidad, remordimiento, escrúpulos, recordemos aquellos escrúpulos de conciencia, ¿no? Pesar, reparo, recato, ético. Bueno, pues los límites, cuando uno los ve, no están tan muy claros, definidos, ¿no? En sí. Ambas se refieren al conocimiento de uno mismo y del entorno en el que nos movemos. Yo os iba a decir una cosa que he tenido el privilegio de estar en alguna conferencia que el autor del libro nos ha dado sobre la conciencia. Y recuerdo perfectamente en una de las clases que nos explicó un poco de la clave moral o religiosa de conciencia del bien y del mal, que la filosofía no buscamos el bien y el mal, o el bien o diferenciar el bien o el mal, sino buscamos la verdad. O sea, estamos refiriéndonos ahora a la conciencia, como filosofía, como búsqueda de la verdad. Y la metafísica como conocimiento de lo que sería ya lo que es real y lo que es irreal. Entonces, como esos tres niveles. Entonces, no nos quedamos solamente en la conciencia moral. Nuestro concepto es mucho más amplio. En medicina está muy claro que nosotros hablamos de un paciente si está consciente o inconsciente. Y para eso es muy importante algo. Primero, ¿qué le preguntamos? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? Y le preguntamos, ¿dónde vive? Situarlo en el espacio. Y si ya quiero ir un poquito más allá, ¿qué día de la semana es? ¿O en qué mes estamos? O sea que intenta saber quién soy, dónde estoy y en qué momento estoy viviendo. Entonces, esto va a ser muy importante porque él va a referenciar todo el tema de la conciencia en la mente, en el espacio y en el tiempo. Yo también me gusta algunas veces, pues también en alguna conferencia que he impartido hace ya tiempo, aquello de la conferencia de Cambridge que se hizo en el año 2012, en el que se reunieron un grupo de neurocientíficos y científicos variopintos, entre ellos estuvo Stephen Hawking, como recordemos, y que fue una declaración que hicieron sobre la conciencia animal, en que llegaron a la conclusión de que hay animales que son perfectamente conscientes, que se miran en el espejo y saben reconocerse, que reconocen el entorno, ¿no? Y sabemos cómo una urraca tiene una semilla metida en un sitio y va a coger el palito del tamaño exacto. Yo recuerdo un vídeo que me resultó sorprendente hace un montón de años de un monito que estaba metido en una jaula y entonces a la hora le habían puesto como una especie de hamaca y a mí me resultó tan, entre comillas, humano, aquello de que coloca la hamaquita dentro de la jaulita, se mete dentro y de pronto se ve que está muy incómodo y entonces se baja de la hamaquita, mueve la hamaca un poquito más para allá y ya pues, se encuentra perfectamente cómodo y tú dices, hay que ver, está claro que en los animales hay animales que son inteligentes, ¿no? Pero ellos llegan a la conclusión aquello de la consciencia animal. Si miráis en internet lo podéis encontrar y en todos sitios ponen declaración de Cambridge de la conciencia animal, ¿vale? Para que aquello de la conciencia. Bueno, pues como nos ha dicho Elena, este libro se titula Las esferas de la conciencia. Y dice a continuación, las tres esferas, yo, los demás y el mundo. Específica. Este libro está hecho, en la editorial de Nueva Acrópolis y se publicó en el año 2024. El autor, Carlos Adelantado Puchal, nació en Onda, en un pueblecito de Castellón. Durante 23 años fue el director de la sede de Nueva Acrópolis en Castellón. Luego, posteriormente, se trasladó a Madrid, dirigió
la sede central de Nueva Acrópolis en Madrid, y desde el año 2020 es el director internacional de Nueva Acrópolis. A lo largo de toda esta trayectoria, proyectos de cultura, de voluntariado, conferencias sobre temas de filosofía, de simbología. Pues lleva a cabo ahora mismo lo que es la proyección, de alguna manera, también de todos esos proyectos culturales y de voluntariado en Nueva Acrópolis por más de 50 países en los 5 continentes del mundo. Bueno, y entonces vamos a entrar un poquito en el tema ya del libro, como os decía, la presentación del libro. Gafas. Voy a leer una parte de la introducción, cortita. Nos dice el autor en la introducción. A lo largo de la vida, nuestra conciencia se va activando y se va expandiendo en círculos concéntricos, mejor expresado, en esferas, que se agrandan y se penetran unos a otros con el paulatino desarrollo de la personalidad y de la individualidad bien entendida, es decir, no como un culto a lo individual, sino más bien mediante el descubrimiento del individuo como un ser único con total derecho a explorar el mundo, la vida y a sí mismo. Y ahora dice algo que es interesante y que luego vamos a desarrollar. Dice, el instrumento que usamos para captar e interpretar la realidad es la mente, pero la gran clave para participar de manera plena en la vida es la conciencia. Y aunque se suele hablar de la conciencia una, ella tiene muchos niveles y planos de expresión. Los principales escenarios en los que actúa por este orden de sucesión de las vivencias son el yo, la conciencia del yo existo, previa a la conciencia del yo soy. Luego, el descubrimiento de los demás, la conciencia de interacción con un grupo, de los diferentes grupos humanos, previa a la conciencia de la importancia de lo que nos une a ello. Tercera esfera, el mundo. La conciencia de que podemos ser afectados por elementos colectivos, previa a la conciencia de que también nosotros podemos influir en el mundo. Esto, de alguna forma, es un pequeño resumen. El objeto de este libro es desarrollar, básicamente, la importancia de estos 3 ámbitos y presentar planteamientos y módulos de acción, tomando como referencia conocimientos filosóficos comunes a varias escuelas de filosofía y corrientes de pensamiento. O sea que la finalidad de este libro va a ser ver la importancia de estos 3 ámbitos y presentar, sobre todo, elementos que nos puedan valer, ¿no? O sea, estamos en una escuela de filosofía a la manera clásica. La filosofía es un elemento vivencial, es algo que nos debe servir para conocernos a nosotros mismos y el mundo en el que estamos, ¿vale? Bueno, pues está claro que, que vivimos en un lugar y en un tiempo determinado, o sea, el espacio y el tiempo. Es importante que recordemos. Y él, de alguna forma, nos incita a que caminemos por la vida con conciencia. Y entonces, en la introducción, habla de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Y en principio viene a decir que la primera función de la conciencia es que nos hacemos preguntas. Como seres humanos, desde chiquititos, nos hacemos preguntas. Y el niño pequeño, ¿qué hace? Por eso decimos que el niño o el hombre, el ser humano, desde muy pequeño, es filósofo por naturaleza, porque se pregunta cosas, quiere saber y quiere conocer. Y por eso está el día entero, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y nosotros nos hacemos preguntas como seres humanos desde épocas prehistóricas. Nos hacemos preguntas sobre la vida y la muerte, sobre el amor, sobre el universo, y por eso vemos desde épocas muy prehistóricas cómo el hombre ha enterrado a sus muertos, y ha enterrado a sus muertos colocándolos en una posición fetal y en una determinada dirección,
y ha dibujado estrellas, ya ha marcado estrellas, o sea, se ha preguntado por el universo, se ha preguntado por sí mismo y por el mundo en el que le rodea. Bueno, pues el proceso, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo conocemos los seres humanos? La conciencia realmente es un misterio. ¿Cómo conocemos? Porque tenemos sentidos. Tenemos 5 sentidos y a través de los sentidos nos llegan, a través de nuestros receptores, nos llegan sensaciones, impactos. Quizás decir por aquello de lo que percibimos es real o no, a mí me gusta muchas veces poner un pequeño ejemplo de lo que son la limitación de nuestros sentidos. Cuando yo percibo el rojo es porque tu camiseta no absorbe el rojo y yo lo que veo es el rojo. O sea, mi percepción de la realidad es tu camiseta no es roja, yo la veo roja. Entonces, a mí, bueno, pues estos son nuestros sentidos, pero conocemos a través de los sentidos. Y esto a través de un impulso nervioso que llega a través de los sentidos, llega a nuestro cerebro. Pero ahora, toda esa información, que es una información, son miles de informaciones. Imaginaros que yo estoy aquí y estoy recibiendo, estoy viéndoos a vosotros. O sea, a mi cerebro está llegando cantidad de información que ahora necesita seleccionar, jerarquizar, ordenar y luego con todo esto no sabemos cómo de ese impulso nervioso a mi cerebro esto se convierte en ideas, en conceptos, en ideas abstractas, cómo de lo visible pasamos a un elemento invisible. Es un proceso, no está claro, no se sabe dónde radica la conciencia del ser humano. No se sabe. Entonces, realmente esto es un proceso en el que nos quedan muchas cosas que conocer. Yo iba a decir, él dice en algún momento del texto que nuestra mente o nuestro cerebro es absorbido por la conciencia y la conciencia toma las cosas con claridad. Voy a poner un ejemplo. Esta es una aportación mía, evidentemente, no del libro, pero quiero decir que hace poco tiempo tuve una conversación con un hermano que vive en un país bastante lejos y me estaba contando la información del país con toda la preocupación que tenía. Mira, está pasando, pues bueno, te llama mañana, el otro y tal. Y de pronto un día me llamó y me dijo, me desperté y me di cuenta de lo que estaba pasando. Él de pronto tomó conciencia de lo que estaba pasando. Él tenía muchísimos datos, pero ahora se dio cuenta de lo que estaba pasando realmente en su país. O sea, la conciencia nos da luz, nos da lucidez en el pensamiento. Bueno, pues para poder responder qué es la conciencia, él habla de la mente, del espacio y del tiempo. Primero habla de que la mente es dual y es doble. La mente conoce teniendo puntos de referencia. Necesitamos saber si es blanco o es negro, si es alto o pequeño, si es estrecho o es ancho. Yo muchas veces comento aquello de la comparación, no dice nada de las cosas, realmente, pero para mí es un punto de referencia. ¿Una hormiga es grande o es chica? Una hormiga comparada con mí es muy chica, pero comparada con animales, yo qué sé, con un microbio, es grande. Pero son puntos, mi mente necesita puntos de referencia y en base a esos puntos de referencia conoce las cosas. Muchas veces nosotros utilizamos al ser humano como punto de referencia, ¿no? Un animal es longevo o un animal vive pocos días, para él es una vida entera. Pero para mí, en mi punto de referencia, vive muy poquitas horas. Y luego habla de que nuestra mente también no solamente es dual, sino que es doble. Nuestra mente tiene, él dice que nuestra mente tiene una parte inferior y una parte superior. Y lo compara con una esfera. Con una esfera en que la parte inferior de nuestra mente está siempre teñida de deseos. Está siempre teñida de sentimientos y de emociones. Por eso cuando vemos algo o tenemos una idea, inmediatamente la asociamos a un sentimiento.
¿eh? Entonces, un típico ejemplo que yo pongo en las clases, me equivoqué, fracasé. Pero bueno, y que me haya equivocado, yo ya me he sentido fracasado, porque la idea va teñida siempre de un sentimiento, de mis quereres y de mis miedos. Y entonces, siempre mi mente, entonces esa es una percepción de mi mente que hace que yo vea las cosas bajo un prisma, bajo un color. Y eso limita mi mente en la comprensión de la realidad. Yo me había traído... Esto es esta mente o esta parte inferior de la mente es la que los orientales dicen que la mente es el destructor de lo real. ¿Y por qué es el destructor de lo real? Pues porque fantasea, porque tergiversa, porque la mente está para atrás y para adelante. Y entonces, este es un dibujito del camino de la meditación, en el que se va viendo pues cómo la mente poquito a poco se va controlando, dominando, poseyendo. Luego nos vamos a referir al tema este, pero quería que vieres que es aquello del control mental. Siempre estamos con el tema del control mental. Pues porque yo misma, ante determinada situación, yo misma puedo decir en un determinado momento, me va a salir fatal. Y ya estoy, o estabais hablando del libro, hace un ratito, del libro Más Platón y menos Prozac, y estabais diciendo que el descubridor del tema este era un poco pues porque una depresión o una ansiedad, en la base hay una idea, no solamente es un pensamiento. Y entonces él en un determinado momento dice, no solamente hay que tratar la emoción, sino la idea. Me siento menos de lo que soy, me han dicho que soy muy torpe. Y entonces eso, me refiero, las ideas están teñidas de emociones. Pero él dice que hay una mente superior, que hay una mente con lo que son las facultades más superiores de nuestra mente y que van a ser la imaginación y la intuición. La imaginación es un elemento, bueno, un poder tremendo que tenemos los seres humanos. Recordemos que todo es mental. O sea, empezamos en un proceso de creación, primero creamos con la mente, imaginamos las cosas y luego las hacemos. Nos saldrán mejor o peor, de acuerdo a las limitaciones de las cosas, de acuerdo a la limitación de mis propias manos. Pero con la imaginación creamos cosas y creamos cosas nuevas y resolvemos problemas. O sea, el poder de la imaginación y el poder de la intuición. Bueno, por no extenderme mucho, quería hablar del tiempo y del espacio. Curiosamente, a mí también esto fue un elemento que me chocó en un determinado momento. El tiempo, para nosotros el tiempo es lineal, pasado, presente y futuro. Y de alguna forma, pues, hay alguna gente que saque el concepto de vive el presente. ¿Por qué? Porque el pasado pasó y ya no lo puedo modificar. Y el futuro todavía no ha llegado. Entonces, aquello del carpe diem, vive el momento, vive el instante. O hay gente que te dice, vivir el instante es nada menos. Pues porque los que estáis aquí no sois los mismos que entrasteis por la puerta hace un rato. Entonces, el instante es tan frágil, tan volátil, que... Y yo de alguna forma pensaba un poco que si solamente vivimos con conciencia de pequeños momentos, es como si en un collar nos quedáramos con las cuentas y no nos diéramos cuenta de que hay un hilo conductor que une las cosas. Si tuviéramos conciencia de ese hilo conductor, no sería nuestra vida un montón de instantes vividos sin continuidad. Segunda cosa, otra cosa que me resultó súper curiosa hace mucho tiempo. El tiempo para nosotros es lineal. ¿Pero cómo contamos el tiempo? Con relojes que son circulares. O sea que el tiempo es circular, es cíclico. Y por eso se repiten los días, y se repiten los años, y se repiten las estaciones, y nuestros festejos sagrados, el tiempo sagrado, vuelve una y otra vez. Ahora vamos a vivir la Semana Santa. ¿Es la misma del año anterior? No. Porque, aunque todo es cíclico, la vida tiene un devenir, que es el que todo está en movimiento. Y entonces, aunque tenga ese devenir cíclico,
hay una línea que hace el tiempo, que el ciclo pasado no sea el mismo, pero estoy viviendo la misma primavera, el mismo año, el mismo festejo. O sea que de alguna forma él viene a decirnos, el tiempo es lineal, pero de alguna forma es circular. Y tenemos que aprender ciertas leyes de la naturaleza. Es que además todo está en movimiento. Cuando digo lo del movimiento, y nosotros debemos estar en movimiento, en movimiento. Hay un dicho gaditano que a mí me gusta mucho, que es aquello de camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. O sea, si nos paramos, si nos dormimos, la corriente de la vida se nos lleva, de alguna forma. Bueno, y luego el espacio. El espacio también, de acuerdo a la teoría de la relatividad, el espacio es curvo. O sea que también es esférico o todo tiende a lo curvilíneo. Ya sabemos, pues desde un átomo, los sistemas estelares, el espacio es curvo. El tiempo también tiene algo de curvo. Y luego, aparte hemos hablado, nuestra mente lo representa como una esfera. Y entonces viene a decirnos, bueno, voy a mirar un fragmento que iba a deciros, de por qué habla de las esferas. Entonces dice, como hemos podido comprobar, la mente puede ser concebida como una esfera, pues también puede moverse en todas las direcciones en un espacio de 360 grados y contemplar cualquier asunto desde todas las perspectivas. Es verdad, cuando utilizamos aquello, es mi opinión desde mi punto de vista, ¿vale? Por eso, por estas razones, y teniendo en cuenta la estrecha relación que existe entre estos tres elementos, mente, espacio y tiempo, estos tres elementos y la conciencia, no es un despropósito mencionar las esferas de la conciencia en continuo movimiento de expansión y de interpenetración. Yo también he traído aquí esta figura, a mí me gusta mucho. La esfera, esferas de la conciencia. Bueno, pues de alguna forma él viene a decirnos que nosotros conocemos a través de los sentidos porque nuestra mente entra en contacto con el espacio y con el tiempo. Y entonces me sitúo dónde estoy, en qué espacio estoy, pero eso a la vez, como antes hemos hablado, es un punto de referencia. O sea que mi mente tiene limitaciones. Bueno, pues ¿de dónde surge la conciencia? Como decía, mi mente entra en contacto con ese espacio y ese tiempo determinado. Pero él habla de una cosa que me pareció también hace muchos años súper interesante. La conciencia despierta cuando dos elementos que son diferentes entran en contacto. Eso es lo que se le llama la teoría del impacto. Yo un poco pensaba que esto es como cuando nos hablan de los universos paralelos. Dos universos en paralelo no se conocen porque no tienen contacto ninguno. O sea, para tener conciencia de las cosas necesito impactar con ellas. Yo alguna vez he comentado también que me hizo mucha gracia, pero es que es así. Estuve en una reunión con un grupo de compañeros que no sé qué y de pronto una persona que yo no conocía le pregunté, ¿tú dónde vives? Y vivía al lado de mi calle. Y digo, ¿llevas poco tiempo viviendo allí? Y me dice, no, yo llevo 30 años viviendo allí. Pues como me dijo, ¿me puedes llevar con el coche? La dejé en el sitio y luego el mismo día me la encontré comprando fruta, comprando pan, Para mí no existían. Para mí ella no me había llamado la atención, para mí no existía. En el momento en que hemos contactado las dos personas, ha sido el momento en el que de pronto yo tengo conciencia de tu existencia y tú vives aquí y eres mi vecina. O sea, necesito contactar con las cosas. Teoría del impacto. Bueno, él pone un poco el ejemplo de cuando dos piedras que chocan y saltan la chispa. O sea, cuando hay contacto es como esa chispa de la conciencia, ¿no? En ese sentido.
Y ahora dice en la página 27, una cosa también cortita que os voy a leer. Y antes comentaba que como me interesa que hagamos preguntas, el que cortamos antes o cortamos después o en un determinado momento. Él dice, lo positivo de la dualidad es que la resistencia del medio en que nos desenvolvemos nos hace tomar conciencia de que existimos y nos ayuda a definirnos y a posicionarnos. Yo, como muchas veces he dicho también, esto no sé si es frío o es caliente. Cuando contacto con él, teoría del impacto. Ahora sé que esto es frío y que yo soy más caliente. O sea que la conciencia es un proceso por el cual me conozco a mí mismo también a través de mi contacto con el entorno. Ahora sé cómo yo soy, o esto me gusta o no me gusta, en cierto sentido. Y ahora él se plantea un poco, bueno, ¿se puede ampliar la conciencia? Pues sí, nuestra mente es limitada y por lo tanto nosotros somos seres en eterno aprendizaje. Aquí estás presente tú, Javier, que muchas veces me has enseñado un dibujo que es muy bonito de Goya, en el que se ve un anciano, muy anciano, muy mayor, con un bastón y pone abajo, yo aprendo. El ser humano está en aprendizaje toda su vida. Toda su vida. Nos dicen de algunas formas los neurocientíficos aquello de la neuroplasticidad, de cómo mantener, cuando mantenemos áreas de aprendizaje. Por eso nos aconsejan de mayor, muchas veces, aprende un idioma, aprende a pintar, aprende áreas nuevas de conocimiento que nos permitan ampliar los límites de nuestra propia conciencia. Y él dice una cosa que también es interesante, que cuando me encuentro en el límite de lo que no conozco, cuando me encuentro en el límite, me pongo en estado de alerta y presto más atención. Acordarse cuando aprendimos a conducir. Al principio estábamos en estado de alerta porque era un área de conocimiento que no teníamos, no sabíamos conducir. Luego se convierte en un hábito y ya en el hábito no hay conciencia. Estoy conduciendo y mi conciencia está en otro lado. O estoy pensando o estoy hablando en cualquier otra. O sea, la forma de expandir es salir de nuestro punto de confort, de nuestro estado de confort y arriesgarnos a salir un poco en los límites de cuál es nuestro conocimiento. Y entonces dice que se puede ampliar la conciencia, primero tomando conciencia de las limitaciones, ampliando ese espacio de conocimiento y luego él va a hablar de que hay un eje de la conciencia. Como antes hemos hablado, hay una parte superior y hay una parte inferior en nuestra mente. Entonces, activar lo que él llama el eje. ¿Habéis visto aquellas conferencias de cerebro y corazón? Pues cerebro, imaginación, corazón, intuición. Entonces, trabajando en la expansión en lo horizontal y en lo vertical y arriba y abajo. Ser más altos, más profundos y a la vez como más. Esto es la expansión de nuestra conciencia. Primera esfera. Empezamos, primera esfera. Yo probablemente, dependiendo del rato que estemos, igual después de la primera esfera paramos y el libro está el desarrollo de las posteriores esferas, porque creo que lo interesante es que empezar por nosotros mismos, por la conciencia de nosotros mismos. También seguir por la conciencia de los demás. Y el tema de la convivencia, otros yo. Y el tema de la historia, yo tengo una historia personal, pero la humanidad tiene también una historia, tiene un pasado, un presente y un futuro. Y hay que trabajar con todo esto. Bueno, pues en la primera esfera se refiere al yo. Y lo primero, y bueno, esto es esa conciencia que despierta desde la más
infancia. Yo, algunos de los que tenéis nietos que son chiquitos, son pequeñajos, cuando de pronto empieza a explorar y ve que tiene dedos y mueve los dedos y tiene manos y hace cosas y empieza a explorar un poco el mundo y empieza a tener conciencia del yo existo y empieza, esto es mío, yo y yo, ¿no? En este momento, el paso siguiente nos dirán es pasar de este yo existo. Hay pensadores que en un determinado momento dijeron aquello, yo pienso, luego existo. Pero él nos va a decir que no basta con el que yo existo, sino hay que llegar a una conciencia del yo soy, dentro de lo que va a ser el conocimiento de mí mismo. Yo soy, llegar del yo existir al yo soy. Bueno, pues saber que de alguna forma nos viene a plantear si somos seres en desarrollo, somos seres en desarrollo de nuestras potencialidades latentes que tenemos hasta aquel yo existo. Ese yo existo le llama de una forma particular y le llama la conciencia heroica. Le llama conciencia heroica. Como desde muy pequeños los seres humanos tenemos arquetipos o ideales desde muy chicos. Los niños tienen sus héroes y luego los más mayores tienen sus ídolos, ¿no? O sea, siempre hay mitos y tenemos, a mí me gusta también nuestro mito, ya no está aquí el Hércules, lo tenemos ahí al lado, pero Cádiz, ciudad fundada por Hércules, aquello del mito de Hércules, ¿no? El héroe que tiene que superar dificultades o pruebas. Llámale Hércules, llámale Gilgamesh, llámale lo que tú quieras. Pero es aquel que se supera, que saca sus poderes latentes, ¿no? Aquel que supera las dificultades y supera las pruebas. Aquel que en un determinado momento, cuando adquiere conciencia de ese yo heroico, ese yo soy, que no es el héroe de Hércules, ¿no? Sino es el héroe cotidiano, el que también tenemos un librillo que hemos presentado hace mucho tiempo. O sea, nosotros podemos ser más nosotros, más mejores, podemos ser mejores, desarrollar potencias que hay en nosotros. Y cuando las desarrollamos, realmente nos viene a decir que hay lo que llama el punto de vida. El punto de vida es aquel momento en el que, si todo está en movimiento, si entendemos que la vida tiene un sentido y entendemos el sentido de mi vida y que yo estoy inmerso en él, si no pongo resistencias, de alguna forma, y si pierdo aquella arrogancia y aquel orgullo, surge esa fuerza interior que todos sabemos que en un determinado momento, ante circunstancias difíciles, ¿cuánta gente ha llegado a decir, mira, yo no sabía que era tan fuerte como era? He sacado fuerzas no sé de dónde. Él le llama punto de vida. Y en ese punto de vida, el concepto, como él llama un poco, de la victoria, del sabernos que podemos vencer las dificultades, que podemos superar pruebas. Y de esa, yo he traído un fragmento muy cortito del poema, ese famoso Invictus, ¿no? Que viene a decir un poco ese sentido de cuando por encima de las dificultades, cuando uno pone valor y cuando supera todo eso, llega un determinado momento en que, como en el poema dice, recordar que este poema se dio mucho a conocer con el tema de Mandela, el tiempo que estuvo en la cárcel, ¿no? Y en el que él decía, repetía ese poema. Simplemente las primeras frases. Dice, en la noche que me envuelve, negra como un pozo insondable, le doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. O sea, es ese sentido de superación, de por encima de las dificultades, yo soy. Es el concepto un poco aquel del yo soy. Bueno, pues, ¿cómo acercarnos a ese estado heroico? Él nos dice, y creo que aquí lo vamos a dejar. Me parece que va a ser mejor el dejarlo. Y bueno, el libro lo tenemos ahí para leerlo, para que cada uno lo reflexione sobre él. Y entonces él dice que hay que vencer una serie de dificultades, de acuerdo a nuestros propios planos. Primero, aprender como la piedra a resistir, sin quejarnos,
Segundo, aprender como en el mundo vegetal, el mundo de la acción, a saber actuar, resolver problemas. Tercero, saber querer. Cuarto, querer saber, porque saber es poder. Pero la clave de ese poder es nada para mí, todo en beneficio de la humanidad. Si yo tengo conciencia del yo soy, hay otros yo y yo formo parte de la humanidad. Entonces, esbozo un pelín de la segunda esfera, pelín, que nos da dos o tres claves y ya. En la segunda esfera, evidentemente, es, porque creo que también es muy interesante, el hecho de que yo soy, pero la primera conciencia es mi madre, es la que me alimenta y es la que me cuida. Y luego tengo una familia, tengo un padre, tengo unos hermanos, pero hay otros yo. Empiezo a ir al colegio o a la guardería. Y entonces surge el tema de la convivencia, de las dificultades muchas veces en la convivencia. Pero somos seres sociales por naturaleza. Y aparte, una cosa que creo que es muy interesante es el tema del lenguaje. El poder de la palabra es increíble. O sea, a través de la palabra nosotros podemos comunicar pensamientos, sentimientos. O sea, tenemos un lenguaje por el cual nos podemos comunicar y podemos aprender los unos de los otros. Nos dicen que como humanidad hemos llegado a ser lo que somos precisamente porque somos seres sociales. Entonces, hay unas claves para tener conciencia de esa convivencia. Y que es, pues bueno, pues una de ellas es, por ejemplo, el tener sentido ecléctico, porque es saber que entre los diferentes somos diferentes, pero entre los diferentes podemos aprender. Es crear una fraternidad universal y, primero, mejorarnos a nosotros mismos. En el concepto luego de la conciencia de la humanidad, tener conciencia de que formamos parte de una humanidad y ya tiene un pasado, un presente y un futuro, y si yo puedo ser dueño de mi destino y no solamente espectador, yo también como humanidad puedo no ser espectador solamente, sino que puedo ser actor. Hay un dicho me pareció muy simpático, un dicho chino que dice, si te veo como eres, te puedo decir cómo has sido. O sea, como diciendo, lo que tú has hecho somos el resultado de lo que hemos hecho. Y si te veo actuar, sabré cómo será tu futuro. Entonces, en la humanidad, de alguna forma, si tomamos conciencia de que esto es, pues, todo está en movimiento y que esto es un aprendizaje y que hay hay ciclos en la naturaleza y hay ciclos en la historia, podremos actuar con conciencia caminando por la vida. Yo iba a terminar, porque no quiero prolongarlo más, y con una frase que él dice aquí al final, muy cortita. Todo lo experimentado hasta ahora en este momento nos sirve para llegar a la situación actual en la que nos encontramos, tanto yo como los demás, y juntos podemos trabajar en la construcción de un porvenir más prometedor desde el punto de vista de la evolución de la conciencia. Conócete a ti mismo y conocerás el universo. Y al final, un fragmento de una frase de una clase que recientemente hemos tenido sobre la conciencia. Y solamente 2 líneas, en que dice, las formas mentales aceleradas se convierten en energía. La energía acelerada se convierte en luz. Entonces, que pongamos luz en nuestras vidas, que caminemos con conciencia y que a lo largo de toda esta experiencia pues podamos vivir los que somos, lleguemos a conocernos a nosotros mismos y de alguna forma podamos convivir y hacer un futuro mejor. Si empezamos y queremos preguntas, pues preguntas sobre el tema de la conciencia.